Estamos en una sesión más de la serie de programación del uso del lenguaje C++. Hoy vamos a darles nuevamente la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes del curso de programación 1 o laboratorio 1. Voy a compartirles pantalla. Vamos a desarrollar el día de hoy un programa que nos va a permitir ejercitar las expresiones y los operadores aritméticos en el lenguaje C++. Y el problema que vamos a resolver el día de hoy es el siguiente. El problema que van a trabajar es, le vamos a titular calcular el perímetro y superficie de un rectángulo. Ahora, recuérdense que esta serie de sesiones que estamos teniendo de programación tiene un fin importante, ¿verdad? Un fin que es que el estudiante pueda elaborar sus propios programas para resolución de problemas de la vida cotidiana. Entonces el estudiante tiene que desarrollar un pensamiento crítico con una serie de problemas que se le van a estar planteando en la vida, y un bachiller en computación, un bachiller o un perito en computación tiene que tener esa habilidad, ¿verdad?, de desarrollar una serie de programas usando procedimientos lógicos, ¿verdad? Algoritmos, pseudocódigos, lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad vamos a definir que vamos a usar las siguientes variables. En la sesión anterior vimos que era una variable, y ahora vamos a usar variables tipo real, o sea, las que usan fracciones decimales. Sería la variable base y la variable altura. Esas serían las variables que vamos a estar utilizando, las variables reales. Entonces el programa nos pide eso, ¿verdad? Calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Entonces nos vamos a ir al lenguaje de Worland. En este momento abrimos Worland y vamos a desarrollar el programa el día de hoy. Muy bien, entonces en este caso vamos a practicar nuevamente el uso de los operadores aritméticos, ¿verdad?, que ya habíamos visto la semana pasada. Recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, vimos cómo usar variables de tipo entera, ¿sí? Declaramos la variable suma y la variable AB, y sumamos la variable A más la variable C, ¿verdad? Entonces el programa nos tira un resultado. O sea, esto es para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Muy bien, ahora vamos a darle continuidad a este tema, y el programa que vamos a trabajar ahorita es un programa que nos va a permitir calcular el perímetro de un rectángulo. Quiero recordar acá que cuando uno quiere hacer un comentario dentro de un programa, cuando vamos a diseñarlo, puedo usar la barra asterisco, ¿verdad? Este comentario es como un comentario que hacemos en cualquier red, ¿verdad? Entonces es solamente eso, un comentario que nos va a servir para describir lo que voy a hacer en la estructura del programa. Entonces aquí tenemos el título del programa que vamos a desarrollar, que se llama cálculo
calcula el perímetro y superficie de un rectángulo. Entonces, lo primero que hago, recordando, en un programa de C es activar sus librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías, o digámosle acá, una librería es un conjunto de instrucciones que activamos para trabajar, ¿sí? Entonces activo mis librerías con la instrucción numeral include y coloco el nombre de la librería que quiero usar. Hay una librería que se llama librería o biblioteca, le llaman en otras versiones, en otros autores, ¿verdad? Las bibliotecas o librerías, digamos, son una serie de comandos o funciones que ya están preestablecidas para que funcionen dentro del programa. Yo les ponía de ejemplo a ustedes que esto es equivalente cuando ustedes juegan algún programa, un video, en la consola, ¿verdad? Con un videojuego, ustedes activan ciertas funciones de esa consola, ¿sí? Entonces, para activar esas funciones se utiliza el comando include, y aquí hay unas funciones como por ejemplo está la función IOStream, que lo que hace es lanzar un mensaje a la pantalla, leer un mensaje en la pantalla, ¿sí? Leer digamos un valor de una variable, ¿sí? O sea, para eso se utiliza el comando IOStream. Ahora vamos a activar otra librería y vamos a ir a include y vamos a activar una librería que se llama Conio. Esta librería es una librería que está diseñada para comandos de la pantalla, ¿sí? O sea, como por ejemplo ponerle un color a un texto, de limpiar la pantalla, de algún texto que haya quedado después de la corrida de un programa, de tener pantalla. Todo lo que se refiere a pantalla se utiliza la instrucción Conio. IOStream es para funciones de memoria, de entrada y salida de datos, de entradas y de datos, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos importantes librerías que podemos instalar. Y también puedo usar // que también significa comentario, ¿sí? Y vamos a poner un comentario siguiente. La barra inversa n sirve para salto de línea del cursor o en line, así se llama, miren, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos, digamos, el comentario. Otra forma de comentario tenemos /* que también sirve para hacer un comment, y // que significa comentario también. O sea, tenemos dos maneras de hacer comentarios: /* y // Ahora vamos a colocarle el nombre a una función. Vamos a hacer la función principal, el void main. Yo les decía a ustedes que el void main es como la cabeza del programa, ¿verdad? Cuando estamos diseñando en lenguaje C, estamos programando. Cuando nosotros decimos void, por ejemplo, decimos void main, estamos diciendo como que es la cabeza del programa, ¿verdad? Porque este mi lapicito, ¿no? Entonces el void main va a ser esto, fíjense, es como diseñar la cabeza del programa, es decir, es el programa principal, sería el void main, ¿verdad? ¿Sí? El void main, porque nosotros podemos hacer un void que se llame piernas, un void que se llame brazos, ¿sí? O sea, esto es lo bonito de la programación en el lenguaje C,
que es una programación orientada a objetos. Entonces yo le puedo poner, digamos, cada parte del programa. Digamos que un programa es como un cuerpo, ¿verdad? Entonces el body main es la cabeza, ¿sí? Del cuerpo del programa, ¿verdad? Entonces es un programa. Entonces si yo quiero dibujarle, por ejemplo, los brazos, y hago un void a brazos, etcétera, ¿verdad? Le puedo poner el nombre que yo quiera a las partes del programa. Ok, entonces eso para que ustedes vayan recordando un poquito la función que tiene cada comando que utilicemos. Ok, regresando acá, entonces voy a hacer primero el void main, y como están aprendiendo a programar, lo primero que vamos a hacer son los void main, ¿verdad? Entonces ya después vamos a aprender otro tipo de funciones. Por de pronto, ahorita, como ustedes están en un proceso de aprendizaje, por lo general van a ser el void main que vamos a trabajar. Entonces digo void main, abro llaves, vamos a abrir llaves. Voy a pedir aquí mi teclado en inglés para tener disponibles esos caracteres, ya que mi teclado está en inglés. Abro llaves y digo, declaro las variables flotantes. Float, que son las variables de tipo real también, ¿verdad? Que son valores valores con signo decimal, números con decimales, ¿verdad? Entonces sería, las variables flotantes sería base y altura. Entonces ahora, ya que tengo las variables base y altura, vamos a limpiar pantalla, clear screen, asumiendo que después de la corrida de un programa va a limpiar la pantalla, porque a veces se queda, cuando hacemos resultados, se quedan ahí los resultados en la pantalla impresos, ¿verdad? Entonces hay que limpiar la pantalla para que ya no suceda de esa manera. Limpio pantalla, out, hago una salida a la pantalla. ¿Se recuerdan que en PCIN hacíamos salidas de textos a la pantalla, verdad? De la misma manera vamos a hacer en C++. Entonces digo, ingrese la base de un rectángulo. Entonces ahí ya lancé el mensaje a la pantalla que dice ingrese la base de un rectángulo. Ahora voy a leer la variable, ¿verdad? Donde se va a almacenar esto. Sin quiere decir ingreso base. Entonces estoy ingresando la base del rectángulo. Luego digo cout, salida, y voy a tener salida, ingrese la altura de un rectángulo, ingrese altura de un rectángulo, ¿sí? Entonces estoy ingresando la altura de un rectángulo. Luego digo cout, salida, y decimos superficie. Que vamos a ingresar la salida de la superficie. Superficie, que sería el área, ¿verdad? Superficie o área. Superficie o área, para que entiendan ustedes ahí. Entonces vamos a poner ahí este mensajito, y ahora de salida, miren, como salida voy a poner
una fórmula. ¿Cómo va a poner la fórmula? Base por altura. Va a ser la superficie. Miren, yo puedo poner una fórmula aritmética como salida, fíjense ustedes, y a la par de esta operación matemática. Aquí miren, operación con usado de aritméticos, con operadores aritméticos, ¿sí? Uso de operadores aritméticos. No sé si logramos ver eso, estimados estudiantes. Estoy usando ahí uso de operadores aritméticos dentro de una salida de programa. ¿Vemos eso, estimados estudiantes? Estimados estudiantes, ¿logran ver eso? ¿Sí? Chicos, ¿logramos ver eso? Ahí estamos viendo entonces la salida de una operación aritmética. Entonces ahora digo que voy a bajar de línea en line, bajo acá. En line, como lo pusimos arriba, dice que hace un salto de línea, o sea, se pasa a la siguiente línea. Entonces digo out, hago otra salida, y en la salida voy a colocar perímetro del rectángulo, y voy a calcular la salida, la fórmula, pero va a ser una salida, ¿verdad? Va a ser una salida. Voy a lanzar una salida. La salida va a ser, escuchen esto, vamos a calcular el perímetro. El perímetro se va a calcular a través de la siguiente fórmula. 2 por la base más la altura, y cierro los paréntesis. A ver, ¿cómo funciona esta fórmula? Base más altura, todo eso lo va a sumar y luego lo va a multiplicar por 2. A eso le va a llamar perímetro, le vamos a llamar perímetro. Entonces vean ahí, primero hace los paréntesis, ¿verdad? Base más la altura. Luego lo va a multiplicar por 2. Ahí ya nos va a dar el perímetro. ¿Sí? Ahí cierro el paréntesis. Miren el otro paréntesis. Primero hace este paréntesis y luego hace el otro paréntesis. Entonces aquí estoy utilizando los operadores aritméticos. ¿Sí? ¿Sí comprendemos eso, estudiantes? Aquí estoy diciendo que voy a calcular el perímetro y aquí ya estoy haciendo la fórmula del cálculo del perímetro. ¿Es correcto? Estudiantes, ¿alguna duda ahí? ¿No? Vale, entonces después de esto decimos get para detener pantalla. Ahí ya está funcionando el comando get de cout, que diga de counion, ¿verdad? Para detener pantalla. Y luego la llave final para cerrar el programa. Ahora vamos a ver si hay algún error. Voy a grabar el programa, grabo, y ahora después de grabar decimos lo siguiente. Sería aquí el programa cálculo área. Ahora voy a compilar para ver si hay algún error. Project, y le digo compilar. Vamos a ver, IOStream. Sí, aquí hay un error, es con M, miren, IOStream. Voy a grabar, file, save. Ya me había dado cuenta, IOStream, compile.
CLR, SCR, CLR, CLR, SCR, Clear Screen. Grabo, Project, Compile. Ahí está. Creo que dice altura no se utilizó. Dice altura, base por altura. ¿Bien? Está usado. Altura. Estará bien escrito. Altura, altura. File, save. Y vamos a correr el programa. A ver si nos da algún error. Ahí está. Ingrese la base de la altura 10. Entonces aquí nos dio el perímetro y aquí nos dio la altura. Miren, la altura del rectángulo sería, ingresa la altura de un rectángulo, la base de un rectángulo. Vamos a ver, creo que vamos a regresar al programa para ver aquí que me surge una duda. Sí, perdón, aquí miren chicos, no hice la lectura de la variable altura. ¿Sí? A ver, bien me decía, algo faltaba. No había hecho la lectura de la variable altura. Ahora sí, Ok, ahí está. ¿Quién decía que me faltaba un dato? Vamos a compilar. Project, compile. Ahí está, miren, ahora 0 errores. Ahora sí está, ahí hay lógica en el programa. Entonces ingreso la base 10. Ahora sí dice la altura 20. Entonces dice que la superficie o área es de 200 y el perímetro es de 60. Miren cómo era de importante un dato. No había leído la altura. ¿Sí? No había leído la altura del rectángulo. Ok, entonces esto es lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Qué lógica tiene este programa? Aquí ingresé la base del rectángulo y aquí la altura. Aquí estoy calculando la superficie o área. Miren, a través de esta fórmula, a través de estos operadores aritméticos, ustedes logran ver acá. Aquí se está aplicando la fórmula. Miren, voy a borrar aquí, voy a pintar de otro color en mi lápiz porque para que se vea. Entonces aquí miren, ya estamos calculando la fórmula. ¿Sí? Aquí estamos calculando el perímetro, aquí el área y aquí el perímetro, donde base más la altura, la altura, yo puse 10 más 10 más 20, 30, ¿verdad? Por 2, 60, miren. Ahí está aplicando una operación aritmética, ¿verdad? Y aquí base por la altura, ¿verdad? 20, 10 por 20, 200, miren. Ahí ya calculó el área. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Chicos, estudiantes, ¿me escuchan? Estudiantes, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí se está operando la función matemática, ¿verdad? Bueno, la operación matemática. Entonces ahora van a proceder a elaborar eso, estimados estudiantes, y si surge alguna duda, por favor, me hacen la consulta. Voy a detener de grabar acá y vamos a